Hola, Dios les bendiga. Estoy contento de saludarles por este medio y compartir un tiempo con Dios y a través de estas redes compartir un tiempo también con cada uno de ustedes. Quiero leerles la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 11, versos 24 al versículo 29. Dice la palabra: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta palabra es una palabra muy poderosa, es una palabra muy interesante, hermanos. Y podemos ver en esta escritura que se describe o se escucha fácil, pero realmente fue un proceso complicado. Vemos el final de lo que sucedió una vez que atravesaron el Mar Rojo en seco, y cómo los egipcios, Faraón y sus carros, intentaron lo mismo, pero terminaron sepultados en el mar. Nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar toda clase de luchas, de pruebas, de tentaciones, porque el mismo Moisés, dice la palabra de Dios, que él tuvo que rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Hubo un momento en el que tuvo que tomar esta decisión tan trascendente y tan importante, que tuvo que renunciar a ese privilegio. Y nosotros vamos a tener también de la misma manera en nuestras vidas oportunidades, vamos a tener luchas, vamos a enfrentar guerras espirituales, pero debemos saber que el Dios de Moisés es nuestro Dios. Vemos también cómo ellos lograron atravesar el Mar Rojo. Todo lo que logró Moisés lo hizo por la fe en Dios. Y de la misma manera el Señor espera que nosotros podamos realmente utilizar esta fe. En el mundo la gente dice que tiene que ver para creer, pero nosotros sabemos que es importante creer para poder ver los milagros del Señor. Tenemos que emplear nuestra fe en todas aquellas cosas que ahora mismo no estamos mirando, pero que tenemos la convicción y la esperanza de que nuestros ojos lo verán. Por eso es tan importante nuestra oración, por eso es tan importante nuestra convicción y estar aferrados a las promesas que Dios nos ha dado. En el mundo vemos que mucha gente espera ver los resultados de su razonamiento, de su intuición, pero nosotros caminamos por la fe. La fe nos hace ser perseverantes. Tenemos que saber que vamos a enfrentar muchos obstáculos. Tenemos situaciones difíciles. En el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor nos dijo que confiemos porque Él ya venció al mundo. También enfrentamos una naturaleza caída. Estamos enfrentando ahora mismo una pandemia, pero sabemos también que el Señor nos ha hecho ser más que vencedores. Claro que debemos cuidarnos, pero es importante que empleemos nuestra fe y nuestra confianza que Él está con nosotros. También podemos ver en las Escrituras, por medio del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que en los tiempos postreros habrá hombres malos. Y nosotros tenemos que saber que la maldad se va a estar incrementando. Y es ahí donde necesitamos nuestra fe,
para que de alguna manera nosotros podamos combatir toda esa perversión y toda esa maldad conforme a las Escrituras. También el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera sobre él. Vemos también a veces que hay malas decisiones que tomamos y de las cuales nos entra un arrepentimiento, pero es importante que rectifiquemos en el camino y nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Esa es la fe, la que nos ayuda a que el Señor nos sostiene y nos levanta. Así como Moisés, que tuvo también sus tiempos y sus periodos en los que seguramente se imaginó castigado, se imaginó que no podía o que no sabía cómo manejar aquella decisión que había tomado de matar a aquel egipcio. Sin embargo, Dios le dio ese testimonio de que había sido guardado, había sido perdonado y ahora tenía una misión por delante. Nosotros tenemos que dejar también atrás el pasado para avanzar con fe hacia las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, es importante saber, hermanos, en qué áreas debemos perseverar con la fe puesta en el galardón, con la fe puesta en el Señor, con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿En qué áreas debemos de perseverar? Debemos seguir perseverando en la oración, hermanos. No debemos desmayar, porque la palabra del Señor dice que oremos sin cesar y que demos gracias a Dios por todo y a pesar de todo. Debemos también perseverar y permanecer en la gracia del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que crezcamos en esa gracia del Señor y debemos pedir al Señor que nos dé esa gracia cada mañana, cada día, porque necesitamos que la gracia del Señor nos sostenga. Aun cuando somos débiles, su gracia es suficiente para nosotros. Debemos también disponer nuestro corazón para congregarnos ahora que haya reapertura de los templos. Tenemos que poner nuestra fe también y saber, hermanos, que el lugar donde se mueve la presencia de Dios y donde está una atmósfera de la gloria de Dios es el lugar más seguro. Y cuando nosotros alabamos al Señor, dice la palabra del Señor, que la alabanza a Dios cambia las cosas y que nuestra alabanza en unidad hace que la presencia de Dios descienda, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así de que debemos estar con esta fe puesta en congregarnos. También tenemos que tener esta fe para hacer el bien, porque muchas veces esperamos una compensación, pero tenemos que tener fe de que estamos sembrando y que estamos haciéndolo con un corazón agradecido y lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. También tenemos que tener fe en la palabra del Señor. Dice las Escrituras que nosotros tenemos que creer, escudriñar las Escrituras, porque no solamente ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos preparan para la vida eterna. Esa es la fe que tenemos que nosotros estar cultivando. También tenemos que tener fe para aceptar la doctrina pura y desechar las fábulas o todas las ideas humanistas que se dan aún desde los templos. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que solamente discernir la palabra del Señor. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sino hacedores de la sana doctrina. También en el Evangelio tenemos que creer. Dice la palabra que aquellos hombres creyeron en el Evangelio, se arrepintieron, fueron bautizados y sus vidas fueron transformadas y cambiadas. Se necesita fe para creer en el Evangelio, que es poder de Dios. Y también tenemos que tener fe en buscar a Dios día a día. Él nos está esperando con los brazos abiertos. La palabra del Señor dice que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Él nos estará recibiendo para darnos auxilio y darnos ayuda para el oportuno socorro. Y quiero terminar este tiempo para compartir con ustedes que es importante que nosotros
tengamos presente la fe. Es tan importante que nosotros, hermanos, no solamente veamos el escudo de la fe, sino que nos veamos con un corazón lleno de fe. ¿Por qué? Porque son tiempos de prueba. Y en los tiempos de prueba salen todas las cosas que están en nuestro interior. Y muchos, lamentablemente, como dice la palabra de Dios, naufragaron en la fe. Otros se desviaron de la fe. Otros apostataron de la fe y otros terminaron negando la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que en este tiempo de dificultad y de prueba salgamos nosotros, como dicen las Escrituras, en el tiempo cuando es probada nuestra fe, salga más preciosa que el oro puro. Aunque sea sometida nuestra fe a prueba, podamos nosotros saber que el Señor se va a reflejar en nuestras vidas. Lo vamos a glorificar y vamos a honrar su santo nombre. Que Dios me los bendiga y que disfrutemos este tiempo con Dios.